Amigos, amigas del portal Citerior, un gusto de saludarles nuevamente y tenerlas junto a nosotros en este ciclo de charlas y conversaciones que habitualmente tenemos para ir ilustrando a nuestra comunidad de oyentes y de televidentes sobre temas de interés general y que estamos seguros que le van a llamar la atención y le van a provocar entusiasmo en escucharlo. En esta oportunidad tenemos una visita relacionada con el tema de los derechos humanos, ese tema tan sensible que ocupa páginas y páginas en todo el mundo y que llama a una reflexión y llama a un deseo de informarse mejor. Y para ese efecto hemos invitado a un prestigioso abogado chileno, don Carlos López Dawson, que es abogado de la Universidad de Chile, es un profesor universitario, doctor en ciencia política del Instituto de Ciencia Política de Francia, París. Además es candidato a doctorado en Derecho en la Universidad de Sorbona y tiene estudios de posgrado en Estados Unidos, en Suiza. Actualmente es presidente del Consejo de Honor de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y en su larga trayectoria como académico, como profesional y como investigador de derechos humanos, podemos consignar que don Carlos López Dawson, el abogado que nos visita hoy, fue de la Vicaría, de Solidaridad de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Es decir, ha estado involucrado en una serie de instituciones, es profesor e investigador de Derecho Público desde el año 71 en universidades nacionales y extranjeras. Actualmente, don Carlos es el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Es decir, tiene libros, bueno, sería muy largo enumerar todo su frondoso e interesante currículum. Y por lo tanto, queridos amigos, queremos aprovechar al máximo el tiempo de don Carlos, a quien le damos cordialmente, a nombre de la comunidad Portal Citerior, la bienvenida a nuestra tribuna de opinión. Bienvenido, don Carlos. Buenas noches, muchas gracias. Mucho gusto poder participar en esta conversación con un portal tan importante como el Portal Citerior. Y por lo tanto agradezco profundamente esta invitación. Muchas gracias, don Carlos. Mire, a ver, ¿cómo le entramos a esto? Es un tema muy, yo diría sensible, pero poco conocido en su esencia, digamos, ¿no? Porque hay mucha confusión a veces, se ha politizado mucho a veces, y quizás esta conversación con el abogado Carlos López Dawson nos puede ilustrar para afinar un poco más la comprensión del tema. Por allí se lee que los derechos humanos configuran una distinta y superior manera de acercamiento entre los pueblos, en particular proceso de avance en la conciencia jurídica internacional, como también en el diseño de un nuevo humanismo. Y aquí aparece la palabra humanismo. ¿Cómo lo ve usted, don Carlos, en términos conceptuales, esto del humanismo y de los derechos humanos? ¿Cómo lo enfocaría usted desde una primera mirada? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que los derechos siempre han estado en las relaciones entre las personas y entre el Estado y las personas. Por lo tanto, no es algo novedoso en estricto sentido. De hecho, se podría hablar, y a veces no quiero ser pretencioso, se podría hablar de una epistemología del derecho que viene desde antiguo, desde Grecia, y probablemente de antes. Pero lo importante de los derechos humanos es que a partir de 1945, cuando nace Naciones Unidas, se estableció como un principio fundamental de las relaciones del Estado con las personas y entre los Estados la exigencia de promover y defender los derechos humanos. En consecuencia, podemos definirla en forma un poco, si usted quiere, sencilla, que los derechos humanos es la relación jurídica entre la persona y el Estado. Y en consecuencia es una forma especial de ver el derecho. Porque todos tienen derecho. Los policías cuando son agredidos tienen derecho. Los manifestantes cuando reciben una
de proporción, tienen una represión desproporcionada, tienen derecho. Cuando una persona maltrata a sus hijos, a su señora o a un vecino, está infringiendo derechos. Pero los derechos humanos tienen esa característica especial, que es la responsabilidad del Estado. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? Proteger a sus ciudadanos. Y por eso que hace una distinción que ha venido progresando paulatinamente. Claro, Yo es por decir, ahí sí, perdón, sin participación del Estado, entonces, en rigor y conceptualmente, no se podría hablar de atentado, digamos, a los derechos humanos, sin la intervención del Estado, digamos. Tendría que exact- aparecer un agente del Estado para que se configure esa conceptualización a que usted alude, digamos. exactamente. Ahora, hay que hacer una breve distinción, en todo caso, es que cuando un agente del Estado, un policía o un funcionario público, viola los derechos de una persona a nombre del Estado, entonces hay una violación de derechos humanos. Ahora, una vez que el Estado sanciona a ese agente que ha violado la ley del Estado, entonces ya pasa a resolverse el problema. Ese es el gran problema en muchos países. En muchos países. Esto que pasó en Estados Unidos recientemente con la muerte de civiles en manos de policías a la luz pública, era una violación clara de derechos humanos. Ahora, el sistema judicial allá está funcionando para que se sancione a esas personas. Y aquí también ha pasado recientemente el caso de algunas personas que quedaron ciegas a consecuencia de una represión desproporcionada. Los tribunales lo están juzgando y esperamos que se juzguen a todos en definitiva para resolver el problema de las personas, no para salvarle el pellejo, perdonen que me exprese así, al Estado, sino a las personas que deben ser reparadas cuando han sido violados sus derechos. Entonces hay que hacer esta distinción. El agente del Estado que viola un derecho humano lo hace a nombre del Estado. Ahora, hay que separar, obviamente, yo siempre le he dicho que una autoridad puede ser políticamente responsable de un crimen, pero no personalmente, porque eventualmente habría que probar que él ordenó un crimen, para poder decir, él fue el que cometió el crimen, o sea, Claro. indirectamente. Y eso es un trabajo difícil, por eso que muchas veces se acusa al Estado en forma genérica por la responsabilidad política y moral que tiene, no porque haya ordenado un eventual caso de represión específica. Claro, claro. Abogado, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla del humanismo, como yo lo decía recién, esa frase que tomé de un jurista. eh, Alguien por allí, un filósofo, tengo entendido, que dijo, después de Auschwitz, se refería al holocausto en ¿Sí? Polonia, después de Auschwitz, decía, ¿cómo se puede seguir hablando de humanismo? Es decir, da la sensación de que no hemos, como sociedad, aún occidental, a lo menos, superado este flagelo, ese desconocimiento de la dignidad humana, esa brutalidad, ese sentido de tomar a un ser humano como un objeto, ¿no? Entonces, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero es difícil entonces hablar de humanismo en esas circunstancias, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que, mire, yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío. La humanidad ha evolucionado indudablemente. Desde cuando el hombre sacaba a la mujer tirándola del pelo desde la cueva, ¿ah? Y la golpeaba y durante siglos la golpeó y la sometió. Hoy día, cosa que hoy día en muchas partes es imposible, aunque en algunas partes sí todavía lo es, obviamente que hemos evolucionado como especie, pero falta mucho por hacer. Y el humanismo surge probablemente, en el caso de Europa, surge probablemente con los romanos, aunque había esclavitud, recuérdense que en el derecho romano se sanciona al deudor con cárcel. Claro. Hoy día eso es imposible, en algunos países sí lo es. En Chile, por ejemplo, en otros países del mundo llamado occidental, eso no se puede hacer. La deuda es una cuestión civil que no se puede sancionar penalmente. Ajá, Entonces hay una evolución indudable, pero falta mucho claro, por hacer. Por claro. ejemplo, le voy a dar un ejemplo que ya le recordaba a algunas personas.
La Unión Europea se creó en los años 50 en Europa y estableció la Carta de Derechos Humanos Europea, la Carta Europea de Derechos Humanos. Y allí se estableció la igualdad del hombre y la mujer. El año 66, la Comisión Europea de Derechos Humanos le dijo a Bélgica, un país bastante desarrollado, que debía eliminar del Código Civil una norma que permitía al marido administrar los bienes del matrimonio y de la mujer. O lo eliminaba o debía salir de la Unión Europea. O sea, era una sanción muy fuerte para un país que dependía del comercio exterior. Y lo que hizo Bélgica, racionalmente, derogó la norma y estableció entonces la igualdad del hombre y la mujer en el matrimonio. Bueno, eso fue el año 66. Posteriormente, para ver la influencia que tiene el derecho internacional, el año 71, las Naciones Unidas le dijeron a Namibia y a otros, y a Sudáfrica, que debían eliminar la cláusula constitucional que permitía la segregación racial. Y esos países dijeron que no. Entonces, lo que hizo Naciones Unidas lo sancionó, prohibiéndole a los países miembros de Naciones Unidas comerciar determinadas materias con esos estados. Y eso obligó a esos estados a derogar la norma de segregación racial de las constituciones. Eso fue un avance también. O sea, estamos en un proceso constante de avance. Hay otros casos similares que han sucedido en el resto del mundo y creo que por ahí es el camino que permite que vayamos evolucionando. Claro, mire, don Carlos, aquí aterrizando un poco porque uno tiene la impresión que si bien es cierto se trata de temas universales, cuando se habla de derechos humanos se habla de normas universales que atañen a todos los seres humanos. Sin embargo, la praxis nos indica que no en todos los lugares se tiene la misma visión de los derechos humanos. No es lo mismo Chile que Nigeria, que Uruguay, que Estados Unidos, que no sé, que Israel. No sé, es un poco distinto, digamos, el matiz. En el caso de Chile, que es otra realidad muy, muy específica, hay un colega suyo, entiendo ya fallecido, destacado abogado, Jorge Mario Quincio, ¿no? De quien recogemos la noción de patriotismo de la Constitución, que un poco es un tema de Habermas también, que sostiene que hoy existe una patria común que está configurada por los derechos humanos. Una patria común. Para los seres humanos que habitan el planeta Tierra, no existe hoy el problema de la identidad porque los propios derechos configuran su identidad. Esto se conoce como patriotismo constitucional. Es decir, le da otro cariz, don Carlos, otra dimensión. ¿Qué reflexión le merece usted eso? Bueno, en primer lugar debo advertir que yo trabajé muchos años con Jorge Mario Quincio. Trabajamos juntos en mucho. Él fue presidente del capítulo chileno del Ombudsman. Yo era su secretario general. Y después yo fui el presidente. Y además fui ayudante de él y fui alumno de él en la Universidad de Chile. Así que tuvimos una amistad bastante grande y durante muchos años trabajamos en conjunto, muchos temas, etc. Y él me llevó a la República, entre paréntesis, en los años 90. Y ahí uno de los primeros artículos que yo escribí fue justamente en una revista de la Universidad de la República. Así que usted no puede hablarme de alguien que yo conozca tan bien y conozco en profundidad su pensamiento. De hecho, sus libros yo los utilizo en mis clases. Ahora hay que actualizarlos desde luego, pero son libros muy bien escritos. Y él escribió una constitución. Tiene un proyecto constitucional que la hizo con otro colega y está en las redes, es fácil de encontrarlo. Bueno, y él justamente promovía la idea de que un Estado que es realmente humanista debe considerar los derechos humanos como la forma regular de relacionarse entre las personas. Y eso es indudable, porque no solamente tiene que ver con un problema de sentimentalismo o ideología política, sino tiene que ver con la realidad. Esa es la realidad.
lo que no es lo normal es justamente lo contrario, afectar a otros por intereses propios, por lo que sea, cualquiera sea el fundamento, por religiones, por ideologías X. Uno tiene que respetar a los otros como se respeta a uno mismo. Es un principio básico. Si uno quiere amar a los demás, tiene que amarse a sí mismo. Yo creo que por ahí debemos construir una nueva constitución. Claro, ese es un tema candente hoy día porque estamos a puertas de un plebiscito y ese plebiscito determinará los mecanismos y la naturaleza de la constituyente, y esos constituyentes tendrán que abocarse a ese tema precisamente que usted está aludiendo, es decir, cómo configurar una patria para todos a través de la norma, una norma general, que es una constitución, que sea inclusiva, ¿no es cierto? Y que permita el desarrollo de la personalidad humana, digamos. Y sobre todo hay una frase que a nosotros acá en el portal Citerior nos hace mucho efecto, porque está en nuestro emblema, el tema de la dignidad humana. ¿Qué le parece a usted, don Carlos? La dignidad de las personas. Me parece que ese es uno de los temas centrales, ¿no? De la política de derechos humanos moderna, digamos. Exactamente, exactamente. Además, teniendo presente que el derecho internacional, que como les señalé al comienzo, es un derecho obligatorio para todos, no hace distinción en los derechos. Son todos los derechos iguales para todos. No se puede decir este derecho más importante que este otro. Y teniendo presente eso, así es como deberíamos relacionarnos entre todos. Claro, en general hay una serie de elementos que se toman en consideración cuando uno trata de esto. Nosotros quisimos precisamente conversar con un experto en esta materia porque nos interesa el tema de la madurez cívica, de la comprensión cívica sobre lo que son los derechos humanos. Hay gente, don Carlos, que entiende, y aunque esto no lo crea, que cree que cierto tipo de derechos humanos equivalen a delitos en el sentido positivo del término, es decir, un delito. Por ejemplo, el golpear a alguien, el golpear en forma misericordia a alguien, en forma violenta a alguien, o cualquier delito sobre la propiedad privada. Entonces, como que existe una confusión en circunstancias que lo que hay que discutir ahora son normas generales para que en Chile no vuelva a ocurrir lo que ocurrió y lo que está ocurriendo quizás, que son violaciones a nuestros derechos básicos como personas, digamos. Entonces, ese es el sentido un poco de que usted nos ilustre sobre ese mensaje que hay que entregar al ciudadano, a la ciudadana que nos escucha, no solamente en Chile, sino que en el extranjero. ¿Qué es lo que está en juego en una constitución respecto a este tema de los derechos humanos? Bueno, hay que aclarar una cuestión que ha sido muy difundida por muchos con intereses diversos o por ignorancia, de que estamos frente a una página en blanco. En verdad no estamos frente a una página en blanco. Los derechos humanos, para empezar, están reconocidos por los estados a través de distintos instrumentos internacionales, desde luego la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal, los pactos de derechos civiles y políticos, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre los derechos del niño, de la mujer, de los minusválidos, etc. O sea, hay una cantidad enorme, yo creo que son algo así como 70 convenciones que obligan a los estados a respetar los derechos humanos. Por lo tanto, esa es la base con la que vamos a conversar. El tema está en que, en el caso de Chile, por ejemplo, la Constitución del 80, y esto no es solamente una responsabilidad de los militares, tiene que ver con la cultura jurídica existente en el país, se establecieron una serie de recursos para los derechos humanos. Recursos de amparo, recursos de protección, recursos extraordinario en caso de pérdida de nacionalidad, de la ciudadanía, etcétera. O sea, hay como 5 o 6 recursos que se podrían usar para proteger derechos humanos. La verdad es que eso lleva a una confusión y lleva a una burocratización de la defensa de los derechos humanos. Mi propuesta personal, y esto no que lo esté diciendo ahora, sino que se me haya ocurrido ahora, digamos, es que ya lo vengo haciendo hace rato, en distintos grupos que hemos trabajado el tema de derechos humanos, es que debería haber un solo recurso, como en el caso de Colombia, un recurso que se llama de tutela de los derechos humanos.
Y el que tiene que responder a eso es el Estado y dirá, bueno, esto corresponde o no corresponde y deberá probar si no corresponde. Pero si no, porque si establecemos recursos para cada derecho, vamos a hacer que los derechos sean muy difíciles de defender. Y muchas veces se le quieran contratar abogados que ni siquiera conocen bien el tema. Por lo tanto, la propuesta que yo personalmente estoy haciendo, y lo he hecho, como dije, en reuniones de comisiones de constitucionalistas, es establecer un solo recurso, el recurso de tutela, que ya existe en otros países, como el caso de Colombia que acabo de mencionar. Y eso facilitaría mucho la defensa de derechos humanos. Bueno, volviendo entonces al comienzo de esta pregunta, no hay carta en blanco. Ya tenemos derechos reconocidos y lo que hay que hacer es establecer cómo lo vamos a defender a través de la legislación. Después hay otros problemas que seguramente hay que discutirlo con la ciudadanía. ¿Qué tipo de república queremos? ¿Una parlamentaria, una presidencialista? O sea, un sistema que sea con cámara, sistema parlamentario o sistema presidencial. Es una discusión que es legítimo que se dé. Yo personalmente prefiero un sistema parlamentario, con un primer ministro elegido por el Congreso. Creo que eso bajaría mucho las tensiones políticas, que a veces son de bastante poco nivel, digamos, no solamente acá, en muchas partes, y hacen que a veces una mera conversación, yo no quiero juzgar lo que pasa en otros países, pero una mera conversación puede dar origen a la destitución de un presidente. Entonces yo creo que eso se evita justamente con un sistema parlamentario. Ese es un tema. Después hay otros temas que también requieren una profunda discusión. Si queremos un Estado subsidiario como tenemos hoy día, donde el Estado se lava las manos respecto de muchas cosas, o queremos un Estado que esté presente, como fue hasta la Constitución del 25, que esté presente, que pueda resolver los problemas mediante la ley, desde luego, respetando los derechos de las personas. Pero la situación actual, donde el Estado entrega el respeto de derechos humanos a los privados, en el caso de la previsión, en el caso de la salud, en el caso de la educación, es una aporía, o sea, es un defecto del sistema, de la concepción humanista del derecho que supuestamente nos rige. Hay bastante que avanzar, pero en materia de derechos humanos creo que está, afortunadamente el derecho internacional nos puede iluminar, y por eso que yo me atrevo a decir que no hay página en blanco. Sí, sí. Pero me interesa el tema ese que planteó usted, el refundir en un solo recurso la protección del derecho humano para simplificarlo quizás y no confundirlo con otros derechos que son probablemente también de origen humano, digamos, pero son más bien políticos o de otra naturaleza, digamos. Un derecho de tutelaje, una cosa así, ¿no? Para eso habría que modificar o esperar una nueva constitución y allí incluirlo. Exactamente. Sí, claro. Así es. ¿Y usted está en conversaciones? ¿Usted está participado de alguna manera habría que influir en los convencionales de esta sala? Bueno, yo soy profesor de Derecho Constitucional, para empezar, y he escrito algunas cosas. Y además estuve presidiendo una comisión, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de profesores de Derecho Constitucional, donde queríamos hacer una propuesta. Eso después del estallido social no claro. Seguimos reuniendo, ¿no? Pero creemos que hay que retomarlo en algún momento. En todo caso, mi interés personal es participar en la Convención Constituyente si finalmente se aprueba esa idea. Así claro. Estoy viendo, a lo mejor me van a tener de candidato por ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. Estamos conversando, amigos, y ya redondeando nuestra conversación con el abogado Carlos López Dawson, experto en estas materias de derechos humanos, de larga trayectoria en nuestro país, y quisiéramos hacerle una última sugerencia de reflexión, porque tenemos la sensación de que estamos ante una disyuntiva, en el sentido de que gran parte de la ciudadanía es víctima, vamos a ampliar ese término, de una educación carente de instrucción cívica. Hay que recordar que en Chile desde un tiempo a esta parte tan importante asignatura de la educación cívica se perdió en el tiempo.
Entonces, gran parte de nuestras generaciones jóvenes, digamos, 30, 40 años, no conocen, no saben el funcionamiento de nuestras instituciones republicanas, no saben lo que es una república, no saben cuál es la función de un senador, de un diputado, de un alcalde, de un CM, y no tienen un acercamiento con eso. Entonces, quisiéramos aprovechar la oportunidad, don Carlos, de usar su sapiencia, su sabiduría, su experiencia en esta materia, un poco para que nos alumbre, nos diga cómo esta sociedad chilena, aprovechando estas circunstancias, que nos da la posibilidad de cambiar esto, se podría aprovechar para remediar esta situación, para que nuestras futuras generaciones sepan lo que es ser ciudadano con sus deberes y derechos. ¿O cómo enfocaría usted esta reflexión? Bueno, yo creo que en la educación está el secreto. Efectivamente, en Chile existió antes de la dictadura la educación cívica. Durante la dictadura no se eliminó la educación cívica porque se siguió dando en muchos liceos, en liceos privados y públicos. Curiosamente se eliminó como tema, como ramo, durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle. Una cosa bien curiosa. Seguramente yo pienso siempre de buena fe, creo que él no sabía lo que estaba eliminando. Y por lo tanto después muchos liceos, y se cambió por una política que se llama de convivencia escolar. Y esa política fracasó y sigue fracasando. Era contribuir a que la convivencia de toda la unidad educativa mejorara. Y no pasó eso, sino que al contrario. Ustedes han visto seguramente en las redes sociales las peleas entre estudiantes, una cosa increíble. Bueno, yo creo que hay que volver a la educación cívica, educación de derechos humanos y educación de participación. En todos los niveles, no solamente en la secundaria como sucedía antes, sino desde la básica. Que los jóvenes sepan qué es lo que es el Estado. Porque aquí la discusión, curiosamente, que queda detrás, es entender qué es el Estado. El Estado es o no el lugar donde convivimos. Es el lugar o no donde podemos protegernos. El Estado, si bien es cierto, es un fenómeno contemporáneo de alguna manera, porque surge como tal, como concepto, a partir de 1500 con la idea del propio Maquiavelo, y se va a ir fortaleciendo a lo largo del tiempo, cuando surge la modernidad, cuando el Estado deja de ser el espacio que domina una persona, sino que pasa a ser una entidad que tiene funciones, y por lo tanto no es la persona, sino son las funciones las que van a predominar. Ese es el Estado moderno que llega hasta hoy día, que bien ha sido mal utilizado por algunos grupos políticos o algunas personas. Pero eso quiere decir que vivimos en un lugar donde hay funciones estatales que debemos conocer. Y hay formas de conocer, y esa forma es la educación cívica, la educación en derechos humanos y la educación en participación ciudadana. Si logramos esto, yo creo que podemos avanzar y tener una mejor calidad cívica en unos años más. No, esto no es para mañana, es de largo plazo. O sea, pensemos pasado mañana, pero hagámoslo hoy día. Es decir, formar, en el fondo, trato de interpretarlo, profesor, formar ciudadanos, digamos, más que, como dicen algunos opositores recalcitrantes al actual sistema, al esquema que nos rige, en vez de formar consumidores, formemos ciudadanos, ¿no? Más o menos esa sería la idea de Exactamente. entroncar eso. Muy bien, don Carlos, abogado Carlos López Dawson, estamos muy agradecidos porque usted se ha hecho su tiempo para conversar con los amigos del Portal Citerior. Y queremos, a nombre de todo nuestro equipo de redacción y técnico, manifestarle nuestro reconocimiento por su gentileza de darnos luces sobre este tema tan candente hoy, tan acuciante hoy, diría. Cuando el país se enfrenta a una gran responsabilidad, quizás en 100 años nunca la habíamos tenido, del año 1883 incluso, mucho antes, y necesitamos que nuestros auditores, que sus contactos, que la comunidad toda que ve estos programas con mucho interés, se hagan una idea de lo que está en juego. Y sus entrevistas, sus opiniones,
han servido de mucho para ilustrarnos sobre este tema. Muchas gracias, don Carlos, a nombre del Portal Citerior, por su gentileza de haber estado con nosotros. Bien, reitero mi agradecimiento por esta invitación. Valoro mucho que un espacio como el de ustedes me hayan invitado. Yo aprecio el trabajo de la revista, el Portal Citerior, así como de otras revistas de ese ámbito, y espero que se difundan, que todo el mundo los conozca, que todo el mundo pueda acceder, porque creo que es una pequeña vela en esta oscuridad, una vela de humanismo muy necesaria para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Y a ustedes, amigos del Portal Citerior, nuevamente nuestro agradecimiento por su sintonía, por su apoyo constante a lo que estamos haciendo. Y recuerden ustedes de que próximamente también tendremos un invitado o invitada de la calidad, de la gran calidad que hemos tenido hoy. Y también no olvidar que la suscripción a nuestro Portal Citerior es absolutamente gratuita, así que usted se anuncia y recibirán toda nuestra programación oportunamente en sus correos electrónicos. Hasta luego, amigos, hasta luego, Carlos. Felicidades. Claro. Hasta luego.